Porque entre las noticias que aparecieron hoy, José Antonio destaca una que involucra directamente al senador Bob Menéndez. El senador Bob Menéndez, que es, por cierto, el presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentaron cargos contra él hoy. Los cargos son de conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude y para cometer extorsión, como si eso fuera un servicio oficial. Hay una buena cantidad de argumentos de parte de la Fiscalía, pero las primeras reacciones del senador Bob Menéndez y sus abogados es que se van a defender en corte, porque de acuerdo con una declaración que emitió el senador, dijo que los fiscales han tergiversado las funciones normales de una oficina del Congreso y, por supuesto, esperamos que llegue el momento de ver en corte ese debate. Vamos a buscar las primeras reacciones de esta información y lo hacemos en Washington con el politólogo Frank Calzón. Frank, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes. El New York Times, el Washington Post, la prensa nacional ha sacado la noticia que ustedes mencionaron, de que el gobierno está acusando al senador Menéndez de actos indebidos, de influencia, que sea. Es muy interesante que esto sucede cuando se ve desde el punto de vista de la comunidad cubana, porque este es el momento en que el senador ha venido criticando desde hace unas cuantas semanas la política hacia Cuba de la administración y también la política hacia Irán. Exactamente. Eso es esta no es la primera vez que el Ministerio de Justicia trata de silenciar al senador Menéndez, porque Menéndez siempre se ha demostrado que pone los intereses nacionales de Estados Unidos, la causa de la libertad en Cuba y en otros lugares, por arriba de las órdenes que le den de la Casa Blanca. Ese es el papel de un senador. En el caso anterior, que ustedes conocen, el Buró Federal de Investigaciones recibió una llamada de teléfono y sobre la base de esa llamada de teléfono acusaron al senador de estar con prostitutas en Santo Domingo y se armó un escándalo tremendo. El senador lo negó. Los agentes de la FBI fueron a Santo Domingo y hablaron con varias de estas supuestas señoras y todas dijeron que ellas nunca habían visto ni sabían quién era Menéndez. Entonces retiraron los cargos. Es decir, el senador Menéndez hace su trabajo y se le acusa de todo tipo de cosas. Sobre las acusaciones en este momento no se puede hablar. Hay que ver qué es lo que dice Menéndez. Lo que ha sacado el New York Times, por ejemplo, es que se le acusa de darle información sensitiva a alguien. Información sensitiva no es el tipo de información que está clasificada, qué sé yo. Es decir, obviamente el Departamento de Justicia está buscando todo lo que puedan para tirarle a Menéndez. También dicen que el senador le sugirió al presidente que nombrase a el Attorney General, el fiscal federal en New Jersey, porque Menéndez creía que podía influir al fiscal. Es decir, el Ministerio de Justicia parece que puede meterse en la cabeza del senador Menéndez. Y muchísimos senadores le piden al presidente que nombren a un fiscal. Hay un gran problema con los fiscales en este momento, sobre todo el de Delaware, que no ha hecho nada en una serie de acusaciones que hay pendientes sobre la familia del presidente en este momento. No es la primera vez, como bien decía usted, que la emprenden contra el senador Menéndez, y de aquella primera vez, además de lo que usted ha mencionado, recuerdo que entrevistaron a algunas de aquellas mujeres que supuestamente habían tenido relaciones con el senador Menéndez, y sin embargo cuando les preguntaron que lo describiera no podían decir cómo era. No, además en aquel momento, Fran, hola, aquí Andrés Reinaldo, en aquel momento ustedes recordarán que del mismo círculo de Menéndez trascendió
que él había, siendo un amigo de Obama y siendo un compañero en el Congreso de Obama durante años, y Obama, considerando él a Obama una persona de su confianza, Obama incluso decidió empezar las relaciones con Cuba, iniciar las relaciones con el gobierno castrista, y ni siquiera le avisó. Entonces él dice que tuvo una conversación con Obama justamente en el Air Force One, iban volando, y cuando bajaron él ya se dio cuenta que su destino estaba sellado por su oposición a la apertura con Irán y con Cuba, y le cayó la pedrada esta de la investigación. No me cabe duda, y en este momento hay muchas protestas de muchos sectores acerca de cómo el FBI y el Ministerio de Justicia se está siendo usado por razones políticas en contra de gente que tienen una opinión diferente a la política de Estados Unidos. A la política de la administración. A la política de los demócratas, vamos a decir, los demócratas consistentemente, sobre todo obviamente desde la época de Obama acá, tienen una política de acercamiento a Cuba ahora mismo. Lo curioso es que Bob Menéndez es demócrata. Hay que subrayar eso, porque se trata de un demócrata que conoce el caso cubano. Exacto. Como ningún otro. Te da una medida. Exacto. Te da una medida de cuál es el grado de afinidad de esta gente. Perdónenme, pero que él sea demócrata no tiene la menor importancia. En Washington hay políticos que regularmente votan en contra de la política del que está en la Casa Blanca, de su partido. Sí. Porque los intereses de su estado son más importantes que la política del momento. Es decir, que el problema no es que esté en contra de una medida del presidente, sino en contra de medidas del presidente sobre Cuba y sobre Irán. Entonces, ese es el problema. Y yo me imagino que en el Capitolio en algún momento van a haber audiencias donde vengan el ministro de Justicia y tengan que explicar. Por ejemplo, en el caso anterior que habíamos hablado de las prostitutas, hubo una llamada. Eso es lo que salió en el periódico. Es una llamada de alguien. ¿Quién fue ese alguien? Alguien investigó quién fue, porque si usted llama hoy al FBI y usted hace una denuncia en contra de alguien, usted tiene que dar su nombre. Claro. ¿Cómo se hizo eso en contra de un senador de los Estados Unidos? O sea, además, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, tampoco un senador ese es un punto muy importante. Del montón. Ese es un punto muy importante, pero además, de acuerdo con los fiscales, dicen que el senador Menéndez quería favorecer al gobierno de Egipto. Bueno, es que lo quieren vincular, lo acusan de vincularlo ahí a una trama donde hay unos negocios de una persona que estuvo asociada con su actual esposa. Una persona Armenia. Que estuvo entonces esta persona, que es un hombre, un empresario egipcio, ahí no estoy muy al tanto de eso, pero la trama que dicen haber descubierto es que de alguna manera usó su influencia para favorecer un tipo de negocio entre este hombre y el gobierno de Egipto. Pero ese tipo... ¿Hello? Sí, lo escuchamos. Hello. Sí, pero ese tipo de actividad, es decir, si un empresario viene y habla con un senador de la Florida, y ese empresario es un empresario en México, y el senador de la Florida dice, sí, fulano tiene un negocio de tal y más cual, y habla a favor de él, eso no es un crimen. Ahora, tienen que ver si hay donaciones. Además, en la cosa de la denuncia no hablan de millones de dólares, ni de decenas de millones de dólares, que es lo que se habla de otros casos. Hablan de cientos de miles de dólares, es decir, a lo mejor son 200,000, 300,000. Los que manejan ese tipo de cosas en Washington se dan cuenta que las cantidades que se están hablando no son lo necesario para hacer este tipo de gestión o darle esta prioridad. Sí, mira, ahora aquí estoy viendo el indictment. El indictment dice
que de lo que se le acusa es a él y a su esposa de recibir cientos de miles de dólares por usar la influencia del senador para enriquecer a 3 empresarios de New Jersey, entre ellos este señor que mencionamos, y beneficiar al gobierno de Egipto. Entonces dice que lo que recibió la pareja Menéndez y su esposa incluye cash, barras de oro. Barras de oro. Sí. Sí, que dicen que le encontraron barras de oro. Bueno, además, hace un mes que sabemos que iban a investigar a Bob Menéndez. Uno si es una cosa escondida, pues tienes tiempo de sacar las barras de oro ahí. Mucha gente invierte en oro. Además, en una denuncia del gobierno tiene que ser más específico. Claro. ¿Encontraron 2 barras de oro o 24 barras de oro? Claro. Las cantidades de dinero de que están hablando en Washington, en el gobierno, la gente se ríe de eso. Si quieren ir a ver el tipo de influencia y de venta y de este tipo de cosas, tienen que investigar a la familia del presidente. La información está ahí. El Departamento de Estado no. Hombre, pero claro, ese es el elefante en el cuarto, en la habitación, la cristalería. Exacto. Nadie. Creo que estamos quedando sin tiempo. Déjeme decir que yo estoy seguro que el senador Menéndez, por esta cuestión, no va a dejar de mantener, al contrario, va a mantener aún más fuertemente su posición sobre Cuba, su posición sobre Irán, su apoyo a Israel. El lobby en contra de Israel seguramente está muy contento de que traten de silenciar al senador. Bueno, y toda la blogósfera pro-castrista hay una fiesta. Gente llamando, felicitando, es una cosa... Claro, porque se trata del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Pero a toda esa gente hay que recordarle algo que saben los niños en el 5º grado elemental en los colegios americanos. Nadie es culpable hasta que se le comprueba la acusación. Todo el mundo es inocente hasta que se comprueba la acusación. Así que de ahí vamos a partir. Vamos a ver con qué rapidez hacen esta cuestión, porque en el caso de Biden llevan meses, creo que más de un año, en cosas parecidas. Vamos a ver con qué rapidez le dan camino a... No, a Hunter lo están investigando desde el 2018. Frank, muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, es un gusto charlar con usted y nutrirnos de... Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.